Plaza La Ceiba presenta. Me da gusto recibir aquí en los estudios de Grupo BX a la bióloga Alejandra Cid Martínez. Ella es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT. Además es maestra en Ciencias Biológicas con orientación en sistema con sede en el Instituto de Geología y su estancia disciplinar en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Forma parte del Comité Divisional de la Maestría en Ciencias Ambientales y es que vamos a platicar un poco de la polinosis o alergia al polen, que es prácticamente una enfermedad. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación, muy amable. Bueno, entramos en el tema. Hay gente que reacciona aparentemente más cuando inicia la primavera, que hay una mayor polinización, pero ¿qué se puede presentar? Usted me va a decir en cualquier época del año. ¿Cómo identificar si realmente es una alergia al polen? Ok, antes que nada deben de ir con un especialista, ¿no? Muchas personas podríamos decir que te comentan que son alérgicos a cualquier cosa, pero la realidad es que es muy importante que vayan con un especialista, que les hagan los estudios para poder decir si sí o no son alérgicos a una determinada partícula. En cuanto al polen, como usted mencionó, puede ser que para la primavera se disparen o los picos, bueno, nosotros lo conocemos como picos de concentración polínica en la atmósfera. Para que un grano de polen pueda ser alérgico, debe de entrar por las vías respiratorias superiores, es decir, por la nariz. Cuando entran, pues como es una partícula externa, el cuerpo responde, es decir, el sistema inmunológico empieza a segregar una sustancia que se llama histamina. Y como síntomas tenemos pues el ojo lloroso, la nariz como dijéramos tupida o congestionada, empieza el escurrimiento nasal. Está roja, ¿no? La garganta, sí, por los estornudos, literalmente. El médico especialista lo que hace es que te medica un antihistamínico, por ello es el antihistamínico, ¿no? Una vez que tomas el antihistamínico, pues la reacción disminuye y el cuerpo puede continuar con su trabajo normal. El que un grano de polen sea alérgico es la característica de desde el punto de vista del desarrollo, es decir, todos los granos de pólenes, sin excepción, son alérgicos. Todos sin excepción. ¿Por qué? Porque durante su formación hay una proteína que forma parte de la estructura. Esas proteínas de baja concentración molecular son a las que reaccionamos y generalmente estas proteínas se localizan en la superficie del grano, haciendo que entre en contacto por la vía respiratoria y entonces el cuerpo responde. Pero la característica propiamente a la que nosotros o cualquier persona puede ser alérgica a un grano de polen es porque el polen es pequeño, que tiene que ser pequeño para poder estar suspendido en el aire y entrar por las vías respiratorias. Hay personas que curiosamente una rosa puede ser que respondan. De hecho, hace mucho tiempo las personas respondían a las rosas y entonces hubo un médico especialista por allá en 1819 a la que le llamó la famosa fiebre del heno. Hoy la conocemos como rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica es la respuesta, ¿no? Precisamente toda la cuestión de la respiración, todo el tracto respiratorio superior, hasta obviamente los alvéolos. Cuando una alergia es mal cuidada, entonces puede llegar a formarse, ¿cómo se dice?, a desarrollar el asma. El que una persona, repito, sea alérgica o sensible al grano de polen debe de ser puramente individual, por una parte, y eso es herencia. En muchos casos es herencia. ¿Cómo se puede identificar o diferenciar si realmente, me imagino que radica en asistir a un especialista, si es alergia o es un resfriado? Sí, necesariamente tienen que ir al especialista. ¿Cuál sería el especialista? Un alergólogo. Alergólogo. Un alergólogo. Él es el único que puede dar, pues hacer ¿cómo se dice?, los estudios pertinentes y te puede decir si realmente eres alérgico. Si lo eres, ¿a qué eres alérgico? Hablar de polen, alergia de polen en Tabasco, a pesar de que se tienen muchos estudios o a nivel nacional, en Tabasco son muy pocos los que tenemos, pero la característica principal es que el grano sea pequeño, que se muevan grandes masas de viento y que sean transportados. Aquí en Tabasco hemos estado haciendo estudios de diferente tipo, tanto aerobiología como el estudio propiamente del polen, palinología, digamos que en fresco,
de tomar muestras y estar observando, caracterizando más que nada el polen. Por ejemplo, hay muchas especies como el macuilí, el guayacán, el framboyán. Que está justamente en la época, que están floreando, así es. Pero son granos de polen muy grandes, muy ornamentados, y estas dos características no los hacen propicios para estar en el aire, ¿no? Los granos de... ¿Qué serían polen de qué flor en específico o de qué? Malezas, propiamente dicho, malezas. Tenemos, por ejemplo, primavera es verdad, ¿no? Está la polinización, está la floración propiamente dicho. Y es el pico, como ya mencionó. Así es, pero no necesariamente. Esos granos de polen son muy pesados y muy ornamentados. Eso dificulta en cierta forma que estén en el aire y que te entre por la nariz, a menos, claro está, que te acerques y respires. Sí, o sea, directamente de la flor. La flor. Exactamente. Si eso ocurre, pues bueno, puede ser que sí respondas muy brevemente, ¿no? Ahora, básicamente es maleza, dice usted. Maleza. ¿Pueden mencionar alguna? Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, los pastos, todos los pastos. Cuando hablamos de pastos es absolutamente todos. Caracterizarlos a nivel de géneros es bastante complicado, porque la morfología polínica de los poáceos o de las gramíneas anteriormente llamadas son muy generalizados, es decir, son redondos, son cilados, es decir, no hay ornamentación, no tienen poros, no hay aberturas, entonces son más ligeros para estar en el aire. Por ejemplo, esos son unos. Los otros son las famosísimas asteráceas, que son, podemos encontrar ahí a la margarita, a los tajetes que encontramos, que son las malezas, propiamente malezas, que de pronto vemos que son compuestas y son margaritas chiquititas, vaya. Sí. Estas precisamente se caracterizan por eso, ¿no? Porque se producen en grandes cantidades, se polinizan por el viento y entonces entran a las masas de viento, ¿no? ¿Por qué unas personas son más alérgicas que otras? Cuestión individual, es decir, la genética es muy importante, aunque también es cierto que una persona puede llegar a ser alérgica simplemente por estar expuestos por periodos muy largos de tiempo a pequeñas cantidades, ¿sí? En este caso de alergenos, propiamente del polen, que llega un punto medular en el que basta con uno que entre y responde la persona, ¿no? La vasta flora que hay aquí en Tabasco nos hace a los tabasqueños más propensos a ser alérgicos. Sí, fíjese que no tanto. Nosotros hemos caracterizado la atmósfera, es decir, estudiamos la atmósfera en el 2014 al 2015. Y en los resultados que tuvimos fueron prácticamente los mismos granos de polen que hemos aislado en el aire de zonas templadas. Estoy hablando de poastes, de gramíneas, estoy hablando de cecropia, es un grano de polen muy chiquitito, muy pequeñito, de las mimosas. Las mimosas son las dormilonas, las que tocamos y se cierran las hojitas. Y también porque las masas de viento nos traen de un determinado lugar polen. Cosa curiosa, encontramos pinus, granos de polen de pinus, que no lo encontramos en la región. Encontramos quercus, inclusive, que tampoco es de la región. Y uno que encontramos hacia la zona, ¿cómo se dice? Suburbana, y es en biológicas, ese fue nuestro punto de estudio, en ciencias biológicas, que va rumbo a Cárdenas, o está rumbo a Cárdenas. Alnus es una betulácea que no es propia de la región. ¿Estos vienen hasta cuántos kilómetros pueden viajar? Pudiéramos pensar, ¿qué le puedo decir? Hasta 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque entran a las masas de viento y la dinámica de la atmósfera es muy curiosa. Los vientos pueden arrasar, por ejemplo, una flor, una antera, libera el grano de polen, entran a las masas de viento o de aire, bueno, más bien es de viento propiamente, los mueven de un sitio a otro. Puede ser que decaiga el viento y de pronto otra corriente que se esté levantando por el suelo, pues digamos, entre comillas, los cache y los vuelva a mover. ¿Por qué estos granos de polen? Yo tengo comunicación con un alergólogo, porque de hecho es alergólogo de mi hija, y platicábamos y decíamos que muy posiblemente pudiese venir de esa zona de Chiapas, que no estoy hablando de los altos, no hemos determinado esa cantidad de kilómetros que pueda transportarse, pero sí está documentado que algunas especies sí necesitan, o sea, sí se mueven por kilómetros de distancia de la planta madre hasta donde nosotros los estamos colectando. Ahora, hay una manera por ejemplo, sabemos que, con base a lo que me menciona, que es en primavera donde hay picos,
no sé, cómo cuidarse, no sé si es correcto decir prevenirse. Sí, sí, de hecho, los estudios aerobiológicos que nosotros hemos estado realizando van en pro a generar, por ejemplo, un listado taxonómico, es decir, un listado de especies que nosotros hemos identificado en el aire o que le hemos encontrado en el aire para el especialista, para tomar simplemente las cuestiones preventivas. No es que no se vayan a enfermar, ¿no? O que no vayan a tener una reacción alérgica, claro que no. Es simplemente como preventorio. Así como, por ejemplo, hoy en día nos tenemos que lavar las manos obligatoriamente para evitar, exactamente, es lo mismo. Sin embargo, fíjese que también hemos encontrado picos en la temporada de lluvias, y esto se debe a las malezas, porque las malezas son las más, desde el punto de vista de si le vamos a dar un valor o a estipular cómo están los granos de polen, los que son más fuertemente alergénicos son las malezas, es decir, los pastos y tajetes, las margaritas, las mimosas, estas que uno no quiere y que quita de su jardín de pronto, las pequeñas plantitas, esas son las alérgicas, pero potencialmente alérgicas. Ahora, el uso del cubrebocas se nos ha hecho algunos costumbre ya, sí. Aunque andemos en la calle y aunque ya es. parece que el escenario ha cambiado bastante afortunadamente, Sí. Esto también ayuda en gran medida y quizá posiblemente disminuye los casos. De hecho, así es, porque efectivamente, sin embargo, hemos visto, por ejemplo, personas que nada más tienen la boca cubierta, el cubrebocas es nariz y boca, sí, literalmente, ¿no? Esto de alguna manera hace efectivamente que se minimice el riesgo a que uno pueda responder al polen. Sin embargo, fíjese que en Tabasco no solamente es el polen, también tenemos las esporas de hongos. Vivimos en una zona muy húmeda, estamos en el pleno trópico, mucha humedad, esto hace que se disparen las concentraciones de hongos. No sé si usted recuerda que por el 2020 hubo mucha lluvia en Tabasco. Nos estuvimos encerrados. Sí. Pero tantita lluvia, ¿no? No, lamentablemente. Sí, para quienes estuvimos, bueno, por ejemplo, yo no salía, ¿no? Hay muchísimas personas que sí tuvieron la necesidad de salir por trabajo. Yo, pues, impartía las clases desde casa. Pero sí hubo una cuestión de que las paredes se llenaron de humedad y de pronto se abrían, ¿no? En algunos casos o algunas imágenes de mis estudiantes que me mandaban, su pared floreó de pronto. O sea, se rompió la pintura, ¿no? Exactamente. Eso es hongo, eso es humedad. Entonces, humedad es hongo, obviamente. Sí, ¿no? Sí propicia. Es decir, las esporas de hongo son esporas de hongo, ¿no? Así tal cual. Pero la humedad sí puede propiciar precisamente la generación de más esporas porque le estás dando los requerimientos, ¿no? A los hongos para que estos puedan producirse. Pero ¿qué tan importante es, por ejemplo, pasado la lluvia o pasado la humedad, que se actúe con limpieza para no... porque por las condiciones económicas claro, que existen, y también quizá por costumbre aprovechan ciertas épocas del año para pintar no un espacio, sino toda la casa. Pues fíjese que yo le preguntaba precisamente a una especialista de las alergias, ¿no? Y él lo que me decía siempre cuando la pared se rompe, es cloro y agua, 50 y 50, y tallar hasta que tú veas que no hay nada. Deja pasar un tiempo y entonces puedes recuperar tu pared, ¿no? O sea, mandar a resellar y demás. Pero sí es importante, la otra cuestión es la limpieza de nuestros equipos de ventilación. Estoy hablando de los aires acondicionados y llámesele mini split o de los otros, pero hay muchas personas que tienen los de ventana. Hasta los propios ventiladores. Así es. No, sí, por supuesto. Pero en los ventiladores creo que es más notorio porque lo vemos y vamos y lo hacemos en el momento, ¿no? Los mini split y los aires acondicionados no. Entonces, pues bueno, aire acondicionado como una tendencia general, ¿no? No se limpian los filtros, entonces es importante los filtros. ¿Por qué? Porque jala aire de fuera para poder enfriar, ¿no? O sea, el mecanismo como tal. Entonces sí es importante limpiarlos por lo menos una vez al mes. No dejarlos pasar cuando venga el técnico y nos los limpie una vez al año, ¿no? O dos, cuando el mejor de los casos, y espera todo ese tiempo, ya luego sí, ya no sale casi aire, está tapadísimo. Sí, y eso fíjese que muchas personas lo han dejado en el sentido de, bueno, sí, no es crítica, es porque también tenemos una dinámica laboral bastante compleja, ¿no? Lo vamos dejando y ahí se va. Pero sí es importante la limpieza. Nada más es para mitigar las reacciones, ¿no?
En Tabasco el hecho más contundente es las esporas de hongo, por supuesto, por el tipo de clima que tenemos. Y en cuanto a los granos de polen, pues bueno, simplemente tiene que ser en esa cuestión de tener cuidado, ¿no? Y antes de decir soy alérgica, es ir con un especialista. No podemos minimizar la importancia de estas personas. Las reacciones, el periodo de manifestación, y es nada más lo que tiene que ver con las fosas nasales, los ojos, o hay otra manifestación que también se pudiera ahora sí que presentar en el cuerpo. En el caso de rinitis alérgica, no, solamente es toda la parte alta, ¿no? O sea, nariz, que efectivamente usted mencionaba, se pone roja, sí, debido a los estornudos, sí. Es la respuesta, ¿no? Si la inflamación, por supuesto, si no tenemos el cuidado correspondiente de los alvéolos, y eso es muy crítico, por supuesto. Ojos llorosos, nariz irritada, nariz y garganta irritada. Pero si es polen, solo es eso. La literatura de pronto ha explicado casos muy extremos que los han encontrado o han aislado granos de polen de la orina. De la orina, de hecho, han aislado, pero son muy extremos. Digamos que el órgano blanco literalmente es la parte respiratoria, pues porque por eso se debe la alergia, ¿no? Tal cual. Y el título que ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, primero fue la famosísima fiebre de Bostock, que fue el primero que identificó, luego fue la famosa fiebre del heno y actualmente la conocemos como rinitis alérgica. El periodo es diferente dependiendo del organismo, o sea, puede ser de un día, puede ser de horas, puede ser de varios días. Sí, claro, de hecho depende también del tipo de polen que estemos respirando, porque los pólenes, dentro de esa capacidad alergénica que tienen los pólenes, hay de los que tenemos muy suaves, hay de los, digamos que término medio, y de los muy fuertes. Los muy fuertes implican que muy posiblemente puedas llegar hasta la hospitalización. Serían los casos fatales. Exactamente, pero así los muy, muy agresivos. Los suaves simplemente es como que la respuesta del estornudo, pues porque tu cuerpo está respondiendo a una partícula extraña. Y eso, ¿no? Es casi de momento, así es. Cuando la persona sí es alérgica y responde muy bien, es muy notorio. Digo, soy bióloga y lo voy a expresar así tal cual. Uno se maravilla de la respuesta del cuerpo. Nuestro sistema inmunológico es una preciosidad. Y la respuesta es casi inmediata, ¿no? Respiras y entonces reaccionas. Pero hay muchas personas que cuando son casos muy, muy graves, yo cuando tenía un compañero en la UNAM precisamente que no se podía parar debajo de un fraxinus. Es un polen muy, muy alergénico y él no sabía que era alergénico, o sea, no respondía a él, a este grano en particular. Se paró debajo del fraxinus y de pronto a los 3-4 minutos empezó a responder y tuvimos que llegar al hospital. No sabemos a qué somos alérgicos hasta que no vayamos con un especialista. El tratar de adivinar no es una opción, porque en este caso mi compañero, por ejemplo, respondió y fuimos rápido al hospital. La verdad que fue una atención muy, muy, muy buena, pero hay muchos casos que, por ejemplo, puedes responder y en lo que te trasladas al hospital, la persona puede llegar a fallecer. ¿Así de grave? Así de grave. Hay un concepto en alergología que se le conoce como, se me acaba de ir. Es decir, es una persona que está exponiéndose continuamente, choque anafiláctico, ya me acordé, choque anafiláctico. Está expuesto a pequeñas dosis por un periodo muy largo de tiempo y de pronto basta con que estés por un momento, un instante, y ese instante te lleva un choque anafiláctico. Si usted recordará, hace poco con lo de la famosa vacuna del COVID-19, se recomendó que a las personas que habían tenido choques anafilácticos no se vacunaran. No sé si usted lo supo en algún momento. Es un caso muy, muy extremo. ¿Qué sería el choque en términos coloquiales? En términos coloquiales es todo lo que es la parte respiratoria colapsa. Colapsa al grado de que ¿cómo se dice? La garganta se cierra, se inflama, o sea, se inflama tanto que se cierra. No hay una luz en la cual esté pasando el intercambio gaseoso y la persona puede llegar a morir. Son muy poquititas y así exageradamente la literatura insiste en la cuestión de que son muy pocas las personas que pasan por un choque anafiláctico y lo cuentan. Eso es lo más grave que puede pasar.
El asma se controla, la alergia se controla, un choque anafiláctico no. Muy pocos. Muy poquititos. Por eso es importante insistir en la valoración médica Por también, supuesto. porque a lo mejor hay unos detectores alérgicos a esto, entonces tratar de evitar. En Claro. la temporada fuerte de la pandemia, quizás algunos en la forma quizá de negación estornudaba, es que es alergia, pero Sí. ya llegó el momento. Yo recuerdo que las autoridades médicas decían, si tienes esto, ya no digas que es alergia, mejor afirma que tienes COVID, claro, y mejor para reafirmar te vas a hacer la prueba, ¿no? Ahí radica la importancia de la valoración médica. Por supuesto, no podemos, pues le repito, no podemos automedicarnos por una parte, no podemos ni siquiera autodiagnosticarnos, ¿no? Porque en este caso es la de darnos un diagnóstico. No sé si las personas lo hacían por el hecho de no salir de casa o pues estamos de acuerdo que todos tenemos una cuestión económica totalmente distinta. Sí. Y que puede ser que por eso se le hacía mucho más fácil y por la cuestión de que no te quiten de tu trabajo, inclusive, pues bueno, llegaran a pensar en la cuestión de pues, terminar su función laboral, ¿no? Que decían o expresaban esto. Pero la realidad es que sí deben de ir con un especialista, hacerse las pruebas, es importantísimo esto. Lo decían efectivamente por muchas cosas, incluso mis mismos estudiantes, los mismos estudiantes que yo en algún momento tuve, me decían eso, ¿no? Y la pregunta, ¿fuiste al médico? No, es que yo creo. No se trata de creer, se trata de hacer. Desenfrío, ¿no? Una aspirina o no. Fíjese que cosa errónea, tenemos por ahí un pequeño detalle que muchas personas dicen que cuando tienes una respuesta de respiratoria, antibióticos. No sabemos, eso es otro rollo y es un problema tremendo, porque las personas asocian antibióticos con daños respiratorios. No necesariamente, el virus es un virus, una bacteria, y un antibiótico no te va a funcionar para nada. Lo mismo ocurre si tienes realmente una respuesta alérgica, el que te tomes un antibiótico no va a hacer nada, ¿no? Lo único que vas a hacer es agravar el problema y como el COVID-19, llegaste al extremo del hospital cuando ya no podían hacer nada por ti. Y entonces empezamos con los problemas, ¿no? De las quejas, de las críticas al sistema médico, etcétera, etcétera. Es importante la valoración médica y es importante que lleven precisamente un proceso. Si eres alérgico, muy cuidadoso, ¿no? ¿Para qué? Para evitar estas cuestiones. Tabasco, quiero o no, tenemos esa ventaja, entre comillas, que solamente son por picos, ¿no? La primavera, pues por la floración, pero no necesariamente tanto. Los mayores picos que hemos encontrado en aerobiología ha sido en la zona de lluvia. ¿Por qué? Pues por las malezas que se producen. Por la maleza que mencionaba. Así es. Y la otra es que casi no tomamos en cuenta la maleza, honestamente. La dejamos ahí crecer y crece como lo que es, ¿no? Maleza. Hay una palabra, una frase que dice, crece como mal monte, ¿no? Haciendo alusión que justamente que no necesita nada de cuidado. Solita se reproduce y bastante. Lo cual significa, por supuesto, desde el punto de vista del bióloga, soy bióloga, es una maravilla, así tal cual, es una preciosidad. Las malezas son hermosas, lo digo literal. A muchas personas no les gusta, les llama más la atención un árbol que tenga flores, ¿no? A mí me encantan esas, tienen unas flores muy chiquititas, muy pequeñititas. Sin embargo, pues nos vamos por la cuestión práctica médica, ¿no? No son favorables, por supuesto, para la salud. Insistir entonces en cualquier cuadro, alguna manifestación, el especialista. El especialista, es el único. No podemos minimizarlo, al contrario, hay que darle el valor que ellos se merecen. Y la guía. Mucha gente que nos escucha en estos momentos son de comunidades rurales. Es muy común en estos núcleos, claro, que se recurra a métodos tradicionales, medicina arbolaria inclusive. ¿Qué tan recomendable puede ser esto? Bueno, o algún té, no sé. Sí, por supuesto. No, al contrario, y no minimizamos. Yo creo que las personas que tienen la tendencia a tomar más tés o más, ¿cómo se dice? Infusiones, creo que tienen una mejor salud que nosotros, literalmente. Nosotros estamos acostumbrados nuestro umbral del dolor es muy, ya lo hemos, digamos que lo hemos mimado tanto que preferimos tomar algo que ya está sintetizado, o sea, algo sintético, pero que nos quite el dolor rápido. Ellos no, la arbolaria eso es lo que sí tienen, ¿no? Puedes ir tomando por mucho tiempo hasta que tu dolor vaya mitigando, ¿no? Por ejemplo, pero tarda mucho. En el caso de las personas que, por ejemplo, pueden estar así, los tés ayudan mucho. Hay muchísimas plantas en el estado que tienen esa característica de que te ayuden en las cuestiones precisamente respiratorias,
No necesariamente alergorrespiratorias, hay que aclarar. Ahí sí no me atrevo a opinar porque no es mi área. Es un área más especializada. Por supuesto, ¿no? Ni siquiera soy biomédica, ¿no? Mi formación es biología tal cual. No digo que los test no funcionan. Mucha gente con esto del COVID-19 decían que si los tecitos y demás. No estoy en contra de los test. Los test siempre te facilitan, ¿no? Y los médicos se pensaba que, bueno, sí, adelante, pero también la parte de las medicinas. Por supuesto. O sea, que nos decían, no, porque estás tomando esto, no. Claro choca. que no. No. La cuestión natural es una preciosidad, no te va a hacer ninguna reacción, Diego, a menos que literalmente seas alérgico o sensible a algo y pues lamentablemente puedas tener esto, ¿no? Pero de ahí en fuera, no. Los test siempre te van a facilitar, te ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Tecitos, inclusive hasta los famosísimos jugos, ¿no? Decían, pues siempre nos habían dicho, o otros decían las madres, que el jugo de la vitamina C, el jugo de la naranja era el mejor en cuanto al contenido de la vitamina C. Hoy sabemos que es la guayaba. Y hay unos combinados que le llaman de resfriado, algo así. No, es una maravilla. Ahorita todos te dicen, te hacen jugos para todo, ¿no? Sí. Y no nos va a pasar nada. Al contrario, yo creo que es muy bueno. Y el sistema inmunológico, al final de cuentas, todos tenemos un sistema inmunológico totalmente distinto. Y mientras todo lo que hagamos sea para fortalecerlo, no le podemos pero a nada. Bióloga, yo quiero agradecer su tiempo, platicar un momento sobre este tema. Ojalá tengamos mantener el contacto, sobre todo para ir orientando también a la gente que desconocemos de estos temas totalmente. Siempre es importante escuchar voces autorizadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted.